en el Evangelio de Juan dice, de cierto os digo, ¿no? Y eso ocurre a través del todo el libro de Juan, no en todo momento donde él enseña, pero en varias enseñanzas que son claves, que son muy importantes para nosotros, para ser genuinos y verdaderos discípulos de Cristo. Hoy nos toca el 11º de cierto os digo. Y como siempre vamos a observar un poquito el contexto para que podamos ubicarnos en el momento en el cual Jesús está. El contexto seguimos en el mismo contexto pues, la última cena. Seguimos. El lavamiento de los pies era en la última cena, habían cenado y ahora viene una siguiente enseñanza que va avanzando con esto. Si debemos ser siervos unos a los otros, pero también debemos ser siervos en primer lugar de Cristo. Y lo que significa, eso vamos a escuchar lo que Jesús decía al respecto. Después de esta enseñanza que vamos a compartir esta mañana, Jesús se va con sus discípulos, sale del aposento alto y prácticamente va nomás ya al Monte de los Olivos para orar ahí es detenido y luego crucificado y se acabó. O sea, casi estamos aquí en la última enseñanza del Señor Jesucristo. Y si podríamos decir, hay enseñanzas de los de cierto os digo, son importantes, parece que lo que vamos a compartir hoy día, tiene de suma importancia. Como que a veces el Señor Jesucristo deja lo más importante como al final, como en Mateo también, ¿no? Mateo 28, como que la instrucción para la iglesia, para todos los tiempos, y te hacer discípulos, ¿no? Una instrucción muy importante. Entonces estamos aquí en la última cena, en el último momento antes que Cristo es crucificado. Todavía en el camino, dice el Señor Jesucristo, hay algunas cosas, pero como la enseñanza que tiene suma importancia ocurre acá. Viene otra enseñanza todavía después, pero aquí ocurre una importantísima enseñanza. Aquí ocurren hay un acontecimiento muy interesante donde Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos es suficiente. Y Jesús dice, pero tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto, yo y el Padre uno somos, ¿no? Aquí ocurren también esas palabras, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, ¿no? Nadie viene al Padre sino solo por mí. Ese es el contexto aquí de lo que estamos observando. Y vamos a leer desde el versículo 10 del capítulo 14 y dice así la palabra. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Si nosotros nuevamente observaríamos en qué momento ocurre aquí, después de que ocurre esta enseñanza, llegamos, como ya dije, a la última cena, pero llegamos a un dicho que el Señor expresó. Rápidamente podemos decir, en los 3 evangelios sinópticos ocurre este dicho, y dice Mateo 26, 28, por favor, podemos observar eso, habla el Señor Jesucristo de pactos, o del pacto. Y cuando Él estaba celebrando ya el simbolismo de la última cena, es decir, el simbolismo de su crucifixión, y de su sacrificio, de su muerte, de su derramamiento de su sangre, en lo cual tenemos perdón de nuestros pecados, dice el Señor Jesucristo lo siguiente: porque esto es mi sangre, cuando tiene la copa de vino, ¿verdad? Porque esto es mi sangre. ¿Y qué dice? Del nuevo pacto. Dile a tu lado, nuevo pacto. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para el perdón de los pecados. Amén. No vamos a buscar eso ahora más, pero en Marcos 14, 24 dice Jesús lo mismo, y en Lucas 22, 20 también lo mismo, decir, eso en la sangre, en mi sangre, está el nuevo pacto, ¿no? Ahora, ocurre algo muy interesante. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, nos demuestran el simbolismo del nuevo pacto en su sangre. Lo simbólico, lo que debemos repetir, y lo hacemos también, ¿no? Pero llega lo mismo, o sea, nosotros podemos simbólicamente participar de repente en la cena del Señor, como lo llamamos, pero si no entendemos lo que está detrás de eso y lo que quiere eso de nosotros, lo celebramos como un rito hueco, como un rito vacío, ¿me explico? Como muchas veces ocurre hoy día, ¿no? Y, la iglesia, no solamente la católica, ¿no? Sino las evangélicas están llenos de ritos hoy día, ¿no? Y hacen montones de cosas ahorita simbólicas. Está bien, pero se necesita entender al fondo. Entonces, lo interesante es aquí que Juan no nos muestra solo el símbolo del rito, del nuevo pacto en su sangre, sino Cristo aquí, a través del evangelio de Juan, escúchame bien, nos explica el nuevo pacto. Dile a que está a tu lado, aquí Juan explica el nuevo pacto. La explicación del nuevo pacto justamente viene aquí con ese desierto os digo. Vamos a analizar un poquito para que podamos tener una idea clara. ¿Qué es un pacto? Otra palabra que muchas veces se utiliza es la palabra alianza. Pacto y alianza. Entre los seres humanos hacían alianzas de repente entre ellos, no se ponían de acuerdo, pero más que todo cuando había alguna necesidad por parte de una persona, ¿no? Entonces hacían un contrato, como llamamos nosotros hoy día, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los pactos de Dios, necesitamos entender algo. Los pactos de Dios solamente Dios las realiza. Y lo voy a explicar ahorita por qué, ¿no? Y cuál es la característica de los pactos de Dios con nosotros. Dios ha realizado pactos, por ejemplo, un pacto con Adán. Dios ha realizado un pacto para toda la humanidad que llamamos el pacto de Noé, ¿no? Luego Dios ha hecho un pacto con el pueblo de Israel. El representante mediador es Moisés, basado en la ley de Moisés, ¿no? Dios ha hecho un pacto con Abraham. Dios ha hecho un pacto con David. Entonces, son diferentes pactos, y especialmente uno de los pactos más importantes para el pueblo de Israel es el pacto de la ley, ¿no? Como mediador que tiene Cristo, que tiene Moisés. Jesús anuncia aquí un nuevo pacto, como muchas veces los profetas también habían anunciado ya. Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros profetas habían anunciado ya proféticamente que llegará, cuando llegue el Mesías, Él hará un nuevo pacto. Claro, si llega el Mesías, que es más grande que Moisés, entonces es lógico, ¿no? Tiene que haber algo nuevo. Entonces, lo interesante desde un pacto y de una alianza, que son diferentes traducciones, pero berit es en hebreo, diateke es en griego. En primer lugar, necesitamos entender el pacto, históricamente hablando, es entre desiguales.
Dile que está a tu lado, es entre desiguales, no entre iguales. Un contrato se hace entre iguales, como dije el otro día, ¿no? Si vendemos un auto, ¿no? Entonces entre iguales, uno compra, otro vende, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo el precio, y uno dice, no, sí, no, a ver, nos encontraremos en el medio, así, a ver, ¿no? Porque somos iguales, ¿sí o no? Pero el pacto, la alianza que Dios hizo con los hombres, con Moisés, con el pueblo de Israel, y luego a través de Cristo con nosotros, es entre desiguales. Es decir, es mencionado entre vencedor y un vencido, entre un victorioso y uno que ha sido vencido. Es un pacto desigual. O entre un rey con sus vasallos, con sus siervos. El rey con sus siervos hace pacto entre desiguales. Y de la misma manera, los pactos de Dios son entre desiguales. ¿Por qué digo eso? Porque es importante entender esto. Porque Dios pues es santo, 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 ¿sí o no? Dios es el que gobierna el universo. Dios es el que ha creado el universo. Pero Él hace pacto con nosotros, que nosotros somos su creación. Y ahí nos damos cuenta también qué implica esto. Que Él establece las normas de un pacto. Él establece en su pacto con nosotros las demandas y las promesas. Y ahí llegamos a un segundo punto. ¿Qué implica un pacto? Demandas y promesas. Dile que está a tu lado. Un pacto es demandas y promesas. Y tú encuentras eso en la mayoría de los pactos. Hay demandas y promesas. Creo que el único pacto que Dios hizo con la humanidad es en el pacto de Noé, aunque también se ve demandas ahí. Si alguien mata a un ser humano, no, también es muerto por seres humanos, ¿no? Entonces hay demandas y hay promesas. Vamos a observar hoy día cuál es la demanda en el pacto nuevo a través de Cristo, que es el mediador, y cuáles son las promesas. Son realmente importantes demandas hacia nosotros, de Cristo hacia nosotros, y las promesas que Él nos obsequia, que Él quiere cumplir en nuestras vidas. El pacto nuevo, el nuevo pacto, como lo dice Jesús, está basado en la sangre de Cristo, como decía Jesús. ¿Cómo es el pacto viejo? Es decir, el pacto de Moisés con Israel, en la ley. En la ley, si tú cumples, ¿no? En la ley, ¿no? Por eso Pablo dice muchas veces, nadie es justificado por la ley, por las obras de la ley, sino ahora en el nuevo pacto uno es justificado por la fe, es decir, por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Esa es la base del nuevo pacto. El pacto se establece también con un propósito. ¿Para qué son estas demandas y promesas? Para establecer relación. Y recuérdense lo que siempre digo, cuando necesitamos definir qué es salvación, qué implica la salvación. A veces decimos, no, soy salvo. Bien, explícame qué significa. No, es que no voy al infierno. Error. La salvación no es que no vayamos al infierno. De hecho, no vamos, ¿no? Ese no es el punto. Pero no es eso la salvación. Sino la salvación es lo siguiente, que los que hemos estado lejos, apartados de Dios, hemos sido acercados a Dios para entrar en una comunión y reunión y relación con Dios. Esa es la salvación. La salvación es recibir su presencia, donde Dios no podía morar en un pecador. Él nos ha justificado para que Él pueda morar en nosotros y nosotros podemos tener comunión con Él. En eso consiste la salvación, que ahora se nos otorga relación con Dios. Y para eso fueron establecidos los pactos entre Dios y pueblo, entre Dios y sus hijos, nosotros. Siempre los pactos son basados también en la gracia. Ahora escúchame algo muy importante, porque muchos evangélicos no tienen claro eso. Porque hablan de la gracia y cuando uno habla de la obediencia, como que no, pero no es por obras. Un ratito. Necesitas entender los pactos. El nuevo pacto y todos los pactos están basados en la misericordia y gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios podría simplemente decir, no hago ningún pacto. Simplemente el hecho que Él entra en pacto con nosotros, que Él nos hace demandas, pero también nos da promesas, eso es por su pura gracia, ¿me explico? ¿O tenemos derecho a que Él haga un pacto con nosotros, que nos bendiga? ¿Tenemos derecho? No, es por su misericordia, es por su gracia.
Pero eso no anula, y eso necesitamos entender, necesitamos hacer clic, un switch en nuestro corazón, en nuestra mente, porque cuando escuchamos gracia, como que eso anula la obediencia. La gracia no anula la obediencia. Dile al que está a tu lado, la gracia no anula la obediencia. El pacto siempre tiene dos cosas, demandas y promesas. Pero el fundamento de un pacto, la razón que Dios realiza un pacto, es pues su gracia. Aunque Él nos dé sus mandamientos. Por eso el pueblo de Israel siempre entendía, bienaventurado el pueblo que tiene la ley de Dios. Pero tenemos que obedecerlo, o sea, ¿qué bienaventuranza es esa? Porque es hermoso. Ya no vivía según mis criterios y mis errores y mis pecados y mis equivocaciones, sino que Dios me quiere ayudar para que yo pueda ordenar mi vida bajo su ley, bajo sus mandamientos. Ya no de Moisés, pero ahora sí de Cristo. Ya hemos escuchado la palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué había dicho? El que me ama, ¿qué hace? Guardará mis mandamientos. No cualquier mandamiento, sino las de Él, las de Cristo. Entonces, de que el pacto está basado en la gracia y fundamentado en la gracia y la intención de realizar Dios un pacto con nosotros es su gracia, esa es la razón de su pacto, pero eso no anula la obediencia. Más bien el pacto requiere obediencia para que estemos dentro del pacto. Bueno, hay más cosas que uno puede hablar acerca de los pactos y del pacto, del nuevo pacto en Cristo. Un pacto está basado sobre fidelidad mutua. Que Dios sea fiel y yo también, y tú también. Si uno falla como que, o sea, ¿por qué Dios anuló y abolió el pacto con Israel a través de la ley de Moisés? ¿Por qué lo anuló? Pues porque han sido infieles. Y es clave. Un pacto es anulado por una de las partes cuando es infiel. Por eso Dios promete con toda claridad, aunque ustedes me fallan, yo voy a ser fiel. Ahora lo interesante es importante. El nuevo pacto ya no está basado en tu obediencia. Es requerida tu obediencia. Pero no está basado en ella. ¿En qué está basado el nuevo pacto? En mi sangre. En el sacrificio. Eso es lo hermoso. O sea, al final nosotros dependemos por un lado de la fidelidad del Padre y por otro lado de la fidelidad de Cristo. Es lo hermoso. O sea, prácticamente ya no depende mucho de nosotros, sino que simplemente sigamos a Cristo, obedeciéndole a Él y amándole a Él. Por eso Jesús establece aquí las demandas y promesas del nuevo pacto. ¿Cuál es? Si tú me amas, me vas a obedecer. ¿Quieres ser mi amigo? Dice Jesús más adelante en el capítulo 15. ¿No? Mis amigos, sois mis amigos cuando hacen ustedes lo que yo digo. Pacto. Dile aquí a tu lado, pacto. Fidelidad mutua. Otro punto aquí del nuevo pacto es el Espíritu Santo es dado, y eso es muy importante. En esta parte es muy importante la morada del Espíritu Santo en el discípulo de Cristo. Otra cosa muy importante en el nuevo pacto, escúchame bien, todo eso vamos a analizar ahora, solamente estoy mencionando ya, para que ya tengamos un poco el panorama. Por ahí tiene que ir a almorzar, entonces ya puede irse porque ya he escuchado ya las cosas importantes, ¿no? Entonces es dado el Espíritu Santo al discípulo. Y algo muy importante en el nuevo pacto, es muy importante, quisiera que se pueda anotar porque eso no tienes que olvidar lo que voy a decir ahora, dos cosas. Por un lado, las obras son realizadas por Dios. Ahorita vamos a observar eso. Las obras que tú realizas son realizadas a la verdad por Dios. Y la obediencia que tú vives o que tú realizas es estimulada por Dios. Bien, aquí podría terminar ya la prédica y podemos irnos. Solamente no tendrían ya las bases bíblicas, que lo que obviamente tengo que darles ahorita, y con mucho gusto voy a hacerlo. Pero eso ya es el panorama, lo que vamos a ver en esta mañana. Amén. Vayamos a Juan 14, donde hemos estado, versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice? Él hace las obras. Qué interesante. Hasta Jesús reconoce las obras que yo realizo, al final lo hace el Padre en mí. O sea, esa es una clara identificación para nosotros también. Cristo hace las obras, el Padre hace las obras en nosotros. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero Él hace las obras.
O sea, al final, si nosotros hacemos grandes obras, por eso Pablo decía, ¿no? Al final no las hago yo, sino Él en mí. ¿Me explico? Él en mí. Ahora, si tú no haces nada, tampoco puedes echar la culpa a Dios. No, es que Dios no hace en mí. Posiblemente tú no estás muy a la disposición de Él. No, tenés que, como dice la palabra, tomar tu cruz un poco más. Tenés que renunciar a tu propio yo y tu propia voluntad un poco más para que tú permitas que Dios pueda obrar en ti. Porque la verdad es eso, el hombre, el ser humano, la mujer, el hombre pueda hacer que Dios pueda facilitar, que Dios haga obra en nosotros, o puede también impedirlo. Con nuestro pecado impedimos que Dios haga obras en nosotros, ¿sí o no? Ahora, en su soberanía, Él puede usar hasta los más grandes pecadores o gobernantes que ni creen en Él. Recuérdense de Nabucodonosor y otros gobernadores en el día de hoy también, etcétera, etcétera. Pero la cosa es esta, ¿no? Las palabras que Cristo habla ni las de ellos, no son las de Él, sino son las del Padre, y las obras las hace también el Padre. Verso 11. Creedme, dice Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no pueden creer de esta manera, si no pueden convencerse porque algo te impide mentalmente, por lo menos creedme por mis obras. Por las obras que yo realizo, creedme por lo menos por las obras que yo he hecho. Y ahora dice algo muy importante en el versículo 12. Dice en el versículo 12, de cierto, ahí estamos en esta importante enseñanza que viene ahora. El que en mí cree. ¿Qué significa creer en Cristo? Realmente necesitamos entender. Muchas veces decimos, yo creo en Jesús. ¿Y tú sabes lo que significa creer en Él? ¿Qué significa creer en Cristo? Aquí lo dice Jesús y de una manera muy afirmativa, diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué implica? El que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Queridos, eso es creer en Jesús. No simplemente ahí en un culto de evangelización levanta la mano. ¿Quién cree en Jesús? Listo, ya. Y nada, ahora eres hijo de Dios. Y ni sabe lo que es hijo de Dios. Se le lanza cosas que ni entiende. Queridos, creer en Cristo es ocuparse de hacer las obras que Cristo hizo. Y para saber lo que nosotros estamos llamados a hacer, necesitamos observar en los evangelios, pues, ¿qué hizo Jesús? Él ha hecho obras, Él ha ayudado, Él ha servido a las personas. Lo que hemos observado la semana anterior, ha lavado los pies a los discípulos como un ejemplo, ha servido aún de una manera muy, muy baja. Él no se creó demasiada gran cosa para no bajarse. Es más, Él bajó tanto, suena medio raro, ¿no? Él bajó tanto que subió a la cruz, que es la obra más baja que podía hacer. Es el trabajo más horrible que podía hacer por nosotros. El lavar los pies al final no era nada todavía. Permitir que le cuelguen ahí en la cruz, que le pongan en el piso, que le claven ahí, que le amarren ahí, que le pongan la corona de esas espinas, desnudo. Los católicos nos muestran, ¿no?, con un trapo. Mentira, no había ningún trapo. Era así, pleno desnudo, porque era una vergüenza el que estaba en la cruz. Tan bajo, vale la redundancia, bajó Cristo. Amén. Entonces, realmente creer en Cristo es hacer las obras de Cristo. Es más, vayamos a Efesios 2:8. ¿En qué está basada la salvación? No está basada en las obras tuyas, en lo que tú puedes realizar. Pero sí, Dios te ha salvado con un propósito. Y no solamente para sacarte del infierno, sino con un propósito te ha salvado. Él desea algo de ti. No debes pensar tampoco, yo soy tan hermoso, soy tan importante para Dios, por eso me ha salvado, y otros no son tan importantes, por eso no los hace. No debemos pensar, sino Él ha pensado en ti por algo. ¿Por qué, por ejemplo, Jesucristo se puso enfrente de Saulo de Tarso? ¿Qué dijo Jesús a Ananías? Porque este me es herramienta útil que voy a llevar a través de él la palabra de Dios ante reyes y autoridades. Porque le era útil, por eso lo salvó. Suena medio pragmático, ¿no? Por eso, pero déjalo nomás. La gloria es de Él. Nosotros le adoraremos y le damos gracias más bien que Él nos incluye en su obra. Es más bien hermoso estar en su obra. Es lo mejor que podemos hacer, servirle a Él, hacer sus obras. Porque eso es creer en Él, hacer sus obras. Amén.
Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, que es don de Dios. Tanto la salvación y la fe es don de Dios. Es un regalo de Dios a nuestro corazón, a nuestras vidas. Somos salvos por gracia, ¿no? Pero muchas veces ahí termina lo evangélico, ¿sí o no? Ahí termina y no leen más allá. Bueno, todavía el verso 9 leen también, a ver, no por obras, para que nadie se glorie. Hasta aquí llegamos. Y hacemos amén y punto, nos vamos a la casa. Espera, dile a que está a tu lado, espera. Hay algo más. No has llegado al propósito, solamente has llegado a la razón de que te has salvado. Y de cómo te has salvado, no por lo que tú eres, no por lo que tú puedes hacer. Pero asegúrate, Dios te ha salvado para algo. Dios te ha salvado con un propósito. Creer en Cristo, no solamente, yo creo en Él, yo estoy de acuerdo con Él, pero no vivo nada lo que Él me manda. Eso no tiene nada que ver con el evangelio del Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con el evangelio del reino. Ni siquiera tiene que ver con el evangelio de la gracia, como otros lo llaman también. Sino el evangelio de Cristo. Que Él nos ha salvado no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, por su gracia. Pero observen verso 10. Para algo te ha salvado con un propósito. Para que tú le sirvas. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué te has salvado? ¿Qué dice aquí? Dile a que está a tu lado, para buenas obras. Creer en Cristo es realizar las mismas obras que Él ha realizado. El que cree en mí, las obras que yo hago, hace igualmente. Y aquí dice el apóstol Pablo justamente esto. Explica aquí, somos hechura de Dios, somos creados en Cristo para buenas obras. ¿Cuáles? Pues las que Dios ha preparado en Cristo. Todo lo que tú observas en Cristo. Esas obras debemos realizar, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde que Dios me ha llamado a predicar su palabra, ya más de 25 años observo esta falencia, que llegamos solo hasta un cierto punto, pero no entendemos realmente el pacto de Cristo. Solamente nos agarramos de las promesas, pero no de las demandas, y no entendemos el nuevo pacto. El nuevo pacto implica promesas, pero también demandas. Y la demanda es, el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho. El que cree en mí será salvo por la fe, pero es salvo para ese propósito, para andar en buenas obras. Amén. Claro, ese versículo nos gusta, ¿no? Pastor, ¿puedo tocar el versículo 13 también? Con gusto, mira lo que dice, ahí está la promesa. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Claro, eso nos gusta, ¿verdad? La promesa. ¿Se dan cuenta? La promesa nos gusta. Si yo pidiera algo en el nombre de Jesús, me lo va a dar, me lo va a dar, me lo va a dar. Gloria a Dios. Y la demanda, el que cree en mí hará las obras que yo hago. Y mira lo que dice Jesús, aún mayores hará. Porque Jesús tenía 3 años y medio. Tú tienes toda una vida. Si Jesús ha podido hacer, por decir, 11 discípulos, porque uno se fue, ¿no? Se colgó, se murió, ¿no? Y le falló y todo esta historia, ¿no? 11 discípulos ha hecho. Tú tienes más tiempo, queridos. Por lo menos 11 debes hacer en tu largo de tu vida. ¿Cómo es? Y Jesús dice incluso más, 12. Mejor sería 13 para que no aparezcan ahí de los 12, ¿no? Algunos creen en los 12, ¿no? Yo digo, no, pero ¿por qué no más? ¿Por qué 12 no más? ¿No? Dile, ¿por qué 12 no más? ¿No? Entonces, miren pues, si algo pidieres en mí, yo lo haré. Esa es la promesa. Pacto siempre es demanda más promesa. Y cometemos un terrible error. Nos agarramos la promesa y la demanda, ¿qué me importa? Que yo haga otro. Claro, tú quieres que otro lo haga y tú hagas las promesas. El otro lo hace y no agarra las promesas. O sea, ¿cómo es la cosa? No, Dios, el pacto funciona así. Demanda más promesa. El que cree en mí hace esto. Y me pedirá, ¿no? Y voy a cumplir. En otras palabras, ¿por qué estamos ahí pidiendo a Dios? Pero no crucificamos nuestra carne, no tomamos nuestra cruz, no renunciamos nuestra voluntad para hacer las obras de Dios. Solamente queremos casa, auto, dinero, trabajo, bla, bla, salud, pero no queremos hacer su voluntad, queridos. Así no puede ser. Amén. Dile a que está a tu lado, así no es. Para que aprendamos, dile a que está a tu lado, demandas
y promesas. Juan 15 al 25. No vamos a aquí entrar en cada uno de los versículos porque algunos se repiten también. No solamente debemos hacer la misma obra que Cristo hizo, sino hay algo más, hay otra demanda más para que lleguemos a la mayor de las promesas. Adelantaré cuál posiblemente sea una de las mayores promesas en la salvación. Las mayores promesas. Hasta el apóstol Pedro dice, ¿no? Cuando le preguntan en Hechos 2, bueno, ¿y qué debemos hacer nosotros? ¿Se dan cuenta? Ellos tenían mentalidad de pacto. Bien, Cristo hizo eso, ¿y qué debemos hacer nosotros? Pablo, cuando Jesús se puso ahí frente, bueno, tú eres Señor, ¿y qué debo hacer yo? Así pregunta Pablo, Saulo, ¿no? A Jesús, ¿y qué debo hacer, Señor? Dijo Saulo, el carcelero, aunque era gentil, tenía mente de pacto. Y entendía lo que es un pacto. Y decía, bueno, ¿y qué debo hacer para ser salvo? No, es interesante. Pero nosotros no. Solamente, ¿y qué de bueno me va a dar Dios? En eso pensamos primero, ¿no? ¿Saben cuál es una de las mayores y tal vez la mayor promesa? Porque Pedro lo menciona en Hechos 2, ¿no? Respondiendo, bueno, arrepiéntanse, bautízanse cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y vendrá la promesa del Padre sobre ustedes cuando viene el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues queridos, la mayor promesa es justamente la morada del Espíritu Santo en nosotros. Es una tremenda promesa y vamos a observar para qué mora el Espíritu Santo en nosotros. Pero no debemos agarrarnos solamente de la promesa otra vez, sino también de la demanda. ¿Y cuál es la demanda de Cristo? Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La demanda del pacto, del nuevo pacto, del nuevo pacto, el pacto en la sangre de Jesús. Aquí dice, guardar, o sea, amar es guardar sus mandamientos. ¿Y cuál es la promesa? Inmediata es la promesa, verso 16, ¿qué dice? Demanda y promesa, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Aquí está. ¿Qué nos va a dar el Espíritu Santo? ¿No? Adentro, en nuestro corazón, en nuestro interior. Nos da el Espíritu Santo. Verso 15. Pero ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda? Guardar sus mandamientos. Decía amarlo. Y amarlo es guardar sus mandamientos. De nada sirve. O sea, yo estoy de acuerdo que tenemos lindas canciones y oraciones y te amamos, Señor, y hacemos todo un retiro, cuánto amamos al Señor, pura adoración y amamos y amamos y amamos. Gloria a Dios, qué lindo. Pero cuando guardamos sus mandamientos, porque no solamente decir, te amo, te amo, te amo. Parece el chico a la chica, no, te amo, mamita, te amo, te amo, te amo. Pero no quiere casarse con ella. O sea, ¿de qué? La chica tiene que responder. Aquí hay unas niñas, ¿no? Aquí hay unas chicas, ¿no? La chica tiene que decir, si no te casas conmigo, tu amor no me sirve, ¿no? Si no entras en un trato, en un pacto conmigo, un verdadero, oye querido, hay demandas también, está bien, está bonito que me amas, pero hay demandas. ¿Cuáles son? Cásate conmigo, séme fiel, solamente ojos para mí. ¿Podrá la chica exigir eso? Por supuesto. Y chica que no lo hace es sonsa, pues, así se llama, ¿no? Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y, como promesa, yo rogaré al Padre, que os enviará, verso 16, ¿no? Él, aquí dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estará con ustedes. Verso 17 dice, ¿no? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿no? 18, esa tremenda promesa, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero todo este hermoso pasaje, todo lo que Jesús dice aquí del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos va a consolar, no nos va a dejar huérfanos, que está con nosotros, el Espíritu de verdad, que nos enseña, nos fortalece, nos consuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué está basado? Si me amáis, guardad mis mandamientos. En eso está basado, ¿no? Yo no tengo problemas de repente si unas sectas, por ejemplo, Testigos de Jehová, se saltan de versículo en versículo y leen versículos fuera de su contexto, fuera de la idea completa. Estamos acostumbrados, ¿no? Sectas y religiosidades y qué sé yo. Pero cuando estamos en el pueblo cristiano, no podemos tomarnos ya este lujo. Nosotros tenemos que observar, a ver, ¿qué dice toda la idea completa? Y estoy seguro que ustedes han visto siempre ahí también ese versículo, lo que
tú pides al Padre te va a dar. Pero lee lo anterior, que el Espíritu Santo viene a nosotros, pero lee lo anterior también. Amén. Aprovecharé para dar anuncios. Justamente eso estamos aprendiendo en Nobles de Berea los días viernes a las 6:30, ¿no? Estamos analizando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, así bien fundamentado, cómo podemos nosotros entender la Biblia, qué es la Biblia y todo eso. Pero bueno, eso es viernes. Ahora, sigamos, verso 23. Bueno, aquí hace este Judas. Y mira cómo explica Juan, ¿no? Por si acaso no del Iscariote, no de que le entregó, ¿no? Sino el otro, había 2 Judas por si acaso, ¿no? Había dos Judas entre los discípulos. Pues era un nombre común en esta época, ¿no? Hoy día ya nos llamamos a nadie Judas, ¿verdad? Por culpa del otro, ¿no? A veces llamamos a nuestro perrito Judas, ¿no? Entonces, pero a nuestro hijo no creo, ¿no? Solamente uno que no amaría a su hijo tal vez lo llamaría así. No sé por qué lo haría, digamos, ¿no? Pero aquí había otro Judas más, no tenía nada malo, ¿no? Sino más bien era alabanza de Dios, ¿no? Judas. Pero dice, no, el Iscariote. Y le pregunta, Señor, ¿y cómo te vas a manifestar a nosotros, no, hermano? ¿Cómo es eso? ¿En qué momento, de qué manera te manifiesta a nosotros? Te explico. Entonces, Señor, ¿cómo se manifiesta? A veces nos preguntamos también nosotros, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar Dios en mi vida? Nunca he sentido que Dios se manifiesta en mi vida. Ahí está. ¿Cómo se va a manifestar Dios? Y dice así, Jesús, dice verso 23, respondió Jesús. ¿Cómo se va a manifestar Dios en tu vida? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta que es muy similar o hasta podemos decir es lo mismo? Porque los discípulos necesitaban las explicaciones en varias veces. Igual nosotros, ¿sí o no? Entonces, el que me ama, ¿qué va a hacer? Para que Dios pueda manifestar en la vida de uno. ¿Me amas? Guarda mi palabra. Es decir, esa es la expresión de cumplir la demanda de Dios. Amar a Cristo es guardar su palabra. Vayamos a Juan 15. Otra vez lo repite de nuevo. Como que para que quede claro, ¿se dan cuenta? O sea, eso está en la última cena. Y en el camino hacia el monte de los olivos para orar y para ser entregado a los alguaciles, a los soldaditos del templo, ¿no? En el camino del aposento alto, pasando el valle y llegando al monte de los olivos, otra vez les da una enseñanza en el camino y les repite de nuevo lo que ya en la cena, en la sala les había dicho. Si me aman, van a guardar mi palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y ahora en el camino al monte de los olivos, antes de ser entregado a los soldados, repite Jesús de nuevo, si guardareis, en el verso 10, 15:10, si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. Lo mismo, un poco de los términos, pero la idea es la misma. Si guardaréis mis mandamientos, esta vez comienza primero con guardar y luego la consecuencia, permaneceréis en mi amor. Y Jesús da un ejemplo. Miren, ¿cómo funciona conmigo con mi Padre? Igualito va a funcionar de ustedes conmigo, dice Jesús. En otras palabras, yo siempre llamo, la palabra no lo llama así, pero para entender, yo lo digo así. Jesús fue discípulo del Padre, para que nosotros fuésemos discípulos de Cristo, ¿no? Porque nos da el ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice Jesús, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, por tanto, permanezco en su amor. Igualito, no hay ninguna diferencia. ¿Y por qué tú así? No, yo igualito. Yo permanezco en el amor del Padre porque guardo sus mandamientos de mi Padre. Para que ustedes permanezcan en mi amor, dice Jesús, deben guardar mis mandamientos. De nuevo lo dice. Y para que quede bien claro, verso 14. Qué lindo, ¿no? Vosotros sois mis amigos. Qué hermoso, la promesa, nos agarramos, ¿verdad? Y la demanda, vosotros sois mis amigos. ¿Cuántas veces he escuchado conferencias, predicaciones? Somos los amigos de Jesús, wow, ya no somos esclavos, no, bla, 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 y así. Un ratito, o sea, algo no encaja. Claro que somos amigos de Cristo, pero Jesús establece también la demanda, no solo la promesa. ¿Qué establece Jesús también? Si hacéis, porque yo os mando. Vayamos rápidamente a Romanos 1:5.
Pero parece eso dice Jesús, pero el evangelio ahora es otro. No es ningún otro. ¿Habrá otro evangelio? Ay, no, por favor, que no haya otro, porque sería grave, ¿no? Anatema, pues, ¿no? O Cristo anatema o Pablo anatema, porque alguien se equivocó en el evangelio entonces. Cristo no creo, entonces Pablo, el mismo que lanza la maldición, el mismo es anatema porque predicó otro evangelio. Hay que ver. Dile a que está a tu lado, es un solo evangelio del reino y de Cristo y de la gracia y de los pactos, es un solo evangelio. Dice en Romanos 1:5, ¿qué dice ahí? ¿Qué estableció Pablo al predicar la palabra de Dios, el evangelio entre las naciones, por quien recibimos la gracia, el apostolado? ¿Para qué? ¿Qué haces con la fe? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, por amor obedecemos, porque le amamos. Por eso Jesús dice, si me amáis, me van a obedecer. ¿Es válido decir eso? Está raro, Jesús no conoce la gracia. La gracia ya está establecida, ya hemos visto, pero eso no anula la obediencia. Amén. La obediencia a la fe. Así comienza la carta a los Romanos. ¿Quieren saber cómo finaliza la carta a los Romanos? Capítulo 16. Pablo era igual que Jesús. Repetía y repetía y repetía. Como este gringo igual, repite. ¿Cuándo va a predicar cosas más interesantes, ¿no? Como en las otras congregaciones hay cosas, novedades, ¿no? No necesitamos novedad, necesitamos la palabra. Amén. Dile a que necesitamos la palabra. La escritura bien explicada, eso necesitamos. Mira lo que dice Romanos 16:26, ahí termina Romanos prácticamente. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, es decir, naciones, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. La fe se tiene que obedecer. La fe no está ahí suelta. Yo creo. No, creer en Jesús. Si creen en mí, van a hacer mis obras. Si me aman, me van a obedecer lo que yo digo. Amén. ¿No están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Bien, podemos seguir. Hebreos 5:9. Eso es el evangelio del Señor Jesucristo. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, ese es Cristo. Por tanto, vino Jesús a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Se dan cuenta? Nuevo pacto. Promesa y, ¿cómo se llama esto? Demanda. Promesa, demanda. Eso es demanda. Eso se llama promesa. Promesa, demanda. Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese concepto de demanda y promesa lo vas a encontrar de A a Z la Biblia, o de G a A, de Génesis a Apocalipsis. Ese concepto, es un concepto que Dios ha establecido en el universo como una ley universal, espiritual, los que quieren relacionarse con Él. El pacto de Adán, ¿qué era? Si comieres de este árbol, morirás. Y como comieron, ya no podían comer del árbol de la vida, ¿verdad? Si hubieran obedecido, ¿de qué árbol podrían haber comido? De la vida. Y hubieran vivido para siempre. El pacto de Dios con Adán, basado sobre demanda y promesa. Primera Pedro, capítulo 1, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, como hijos obedientes. Mira con qué comienza aquí Pedro. Como hijos obedientes. O sea, de un hijo de Dios se supone obediencia a Dios. ¿Me explico? ¿Algunos tienen hijos acá? ¿O que sean chiquitos o ya grandes? Levanta las manos los que tienen hijos, o han tenido hijos, o tienen hijos. Tú como mamá, como papá, ¿esperas obediencia a tus hijos? ¿Esa es nuestra relación con nuestros hijos? ¿Que nosotros damos demandas y ellos nos obedecen? ¿Funciona así la paternidad y la maternidad? ¿Funciona así? ¿Con órdenes o no? Decimos, hijo, acostate para dormir, ¿no? Hijo o hija, come, ¿no? ¿Sí o no? Oye, silencio, no grites así, ¿no? Haz tus tareas, ¿no? ¿Funciona así, Sarai, o no con tu papá? ¿No? ¿Así funciona o no? ¿Cómo es, Hernán? Tú le dices, oye, changa, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, con Dios es lo mismo. Es más, toda paternidad nuestra es un reflejo de la paternidad de Dios. Así dice la palabra en la carta a los Efesios.
Nuestra paternidad la hemos recibido, heredado del Padre. Entonces, así como funciona con nuestra paternidad, igualmente y mejor aún funciona con Dios, hacia nosotros sus hijos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Pues cuando no conocía a Cristo. Vivía en mi ignorancia, no conocía a Dios, no sabía lo que Dios quiere. Pero ahora soy un hijo de Dios, por lo tanto se supone que debo llegar a ser un hijo obediente a Dios. Y por lo tanto ya no puedo conformarme al mundo, hacer las cosas como el mundo, ¿no? O sea, no podemos decir, pero el mundo hace así. ¿Y qué me importa? Te va a decir Dios. El mundo se va a ser destruido. ¿Quieres ser destruido con el mundo o qué quieres? Entonces, antes que teníais estando en vuestra ignorancia, verso 15. Pero ahora, ¿cómo tiene que ser? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la obediencia. Hijos obedientes. Amén. Bien, vamos a lo que es ahora una parte importante. ¿Para qué mora el Espíritu Santo? Volvamos a Juan 14, verso 26. Ahí hemos terminado de leer. Dice en el verso 26, dos cosas hace el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no está en nosotros para que juguemos. Para que juguemos quiénes tienen los mejores dones y quién tiene mayor manifestación de los dones y quién puede resucitar más muertos y quién puede hacer caer en la oración a más gente. Un montón de gente han estado jugando con el Espíritu Santo y no entendiendo para qué está el Espíritu Santo. De que hay manifestaciones y hay dones y que hay presencia y no podemos mantenernos en pie porque el Espíritu Santo está muy fuerte sobre mi vida. Gloria a Dios, amén. Lo experimentamos y lo amamos, lo que Dios hace en nuestras vidas, amén. Pero no podemos estar pensando que podemos solamente andar así, estar jugando con el Espíritu Santo. Que quién es el mejor, que quién hace más milagros. Hoy pareciera como que los pastores y ahora son apóstoles y profetas y no sé a dónde más van allá, estuvieron en una competencia. ¿Cuántos han hecho convertir? ¿Cuántos milagros han hecho? ¿No? Campaña, milagros, que viene tal cual. Sí, ese ha hecho muchos milagros. Viene tal cual. Ese ni conozco, ¿para qué voy ahí? Así lo toman como si fuera un juego de competencia. Dile a tu lado, vamos a aprender para qué está el Espíritu Santo en nosotros. No está para estar jugando, está, no sé, hacernos un nombre, etcétera, etcétera. El Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre va a enviar en el nombre de Jesús, dos cosas hace. Nos enseña y nos recuerda. Nos enseña todas las cosas que Jesús hizo, sus obras, y también nos recordará todo lo que Jesús ha dicho, sus mandamientos. ¿Se recuerdan cuáles eran los dos primeros puntos? El que cree en mí hará las mismas obras. ¿Se recuerdan? Y el Espíritu Santo está para enseñarnos las obras de Cristo, para que vivamos en ellas. Y luego dice Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo también está en nosotros para que nos haga recuerdo todo lo que Jesús ha dicho. ¿Y que ha dicho? Pues sus mandamientos que debemos guardar nosotros, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en primer lugar está en nosotros para capacitarnos, para que nosotros podamos servir a los demás, podemos servir para provecho en el cuerpo de Cristo, para realizar la obra de Cristo y para obedecer los mandamientos del Señor. Eso es lo hermoso del Evangelio de Cristo, del Evangelio del Reino, que no nos deja solos. No es como antes, bajo la ley de Moisés, aquí tienen 613 mandamientos. ¡Pum! Ahí estaban ellos los 2 tablas, ¿no? Bueno, eran 10 nomás, imagínate, 613, ¿cuántas tablas, no? ¡Pum! Ahí está, la ley de Moisés. Cúmplenlo todo, háganlo, y si no, perecerán. Imagínate, pobrecitos, realmente no han podido, nadie puede. ¿Por qué? Pablo, ¿qué dice? ¿Para qué era esta ley? No era para salvar, no era para acercar al hombre a Dios, sino para que el hombre de Dios se humille a Dios, para que el hombre de Dios reconozca, no puedo, Señor,
Y por eso vino la promesa, yo voy a enviar mi Espíritu Santo. Vayamos a Ezequiel 36, tu tocayo, verso 22, 36, 22. Ahorita vas a saber, tal vez ya te lo he dicho, por qué te he dado ese precioso nombre. Por esto, por esto. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. No lo hago a base de lo que ustedes hacen o lo que son. No lo hago por vosotros, ¿no? Sino por causa de mi santo nombre. ¿Y qué ha pasado con su santo nombre? El cual profanasteis vosotros entre las naciones, ¿a dónde habéis llegado? Aquí está indicando ya que cuando viene el Mesías y viene el Espíritu Santo, el pacto que Dios hizo con Moisés será abolido y habrá un nuevo pacto. Leeremos, verso 23. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo hace? ¿Quién va a santificar el nombre de Dios? Dios mismo. Dios mismo lo hace, ¿no? Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, Dios quiere nuevamente santificarse en su pueblo. Verso 24, ¿cómo lo hace? ¿Cómo va a realizarlo? Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está lo que Cristo ha hecho. Nos ha limpiado de todos nuestros pecados por su sacrificio en la cruz. El Mesías tenía que morir como sustituto por los pecados del pueblo. Y aquí Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Yo voy a derramar agua limpia sobre ustedes para que sean limpios ustedes de todas vuestras inmundicias y pecados. Pero ¿qué más hace Dios? No solamente nos perdona nuestros pecados. Verso 26. Os daré corazón nuevo. Dile a tu lado, corazón nuevo. Nueva intención, una nueva vida. El Señor Jesucristo lo llama en Juan, lo que hemos estudiado ya también, el nuevo nacimiento. Corazón nuevo es nuevo nacimiento. Si saca un corazón, ¿te mueres o no? Y te da un nuevo corazón, pues nueva vida es o no. Claro, ¿no? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra que solamente piensa en el mal y en el pecado y en sí mismo. Y os daré un corazón de carne, un nuevo corazón, un corazón moldeable. Un corazón que aprende, un corazón que quiere servir al Señor. Amén. Verso 27. Y todo eso hace Dios. Dile a que está a tu lado, todo eso es obra de Dios en ti. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Les suena lo que Jesús había dicho? Y enviaré mi Consolador, el Espíritu Santo. Él os enseñará y Él os guarda y Él os recordará. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Quién? ¿Quién es haré? ¿Quién es haré? Dios. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dos cosas, obediencia y obra. El que cree en mí hará las obras que yo hago. El que me ama guardará mis mandamientos. Pero eso es importante. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para capacitarnos, para enseñarnos, para estimularnos, para impulsarnos a la obra de Dios. Amén. Para que ustedes vean que este es el nuevo pacto. Porque a veces, no, pero ¿dónde dice el nuevo pacto? Jeremías 31. Dile aquí a tu lado, Jeremías 31, 31. Para que ustedes sepan, ese es el nuevo pacto justamente. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué? ¿Y qué dijo Jesús? Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿No? ¿Se recuerdan? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel o con la casa de Judá. Verso 32. ¿Y cuál es la característica del nuevo pacto? Justamente, no como el pacto que hice con sus padres. Aquí hace referencia al viejo pacto, al pacto de Moisés, basado en la ley. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Claro, ahí llegó el pacto de la ley, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. No como este pacto que hice con ellos, sino un nuevo pacto. Amén.
Observaremos esta partecita más, Hebreos capítulo 13, y ahí finalizamos. Resumimos rápidamente. No, antes de eso, más bien, Filipenses 2, eso es muy importante, porque es muy claro. Y Hebreos 13 es un apoyo fuerte para esto. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué han hecho? Obedecido. ¿Se dan cuenta que se espera de los discípulos obediencia? Eso no es de, no, yo vivo en la gracia y... No, se tiene... La gracia no anula la obediencia. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué dice Pablo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros debemos hacer algo, ¿no? Debemos ocuparnos, debemos estar en Cristo, debemos vivir en Cristo. Pero, ¿quién trabaja en nosotros? Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así, ¿qué cosa? El querer como el hacer, por su buena voluntad. Las dos cosas. El querer, que uno quiera, ¿no? Como el hacer nos fortalece y nos capacita para que podamos hacer la obra de Dios, la obra de Cristo y cumplir sus mandamientos de Cristo. Amén. Hebreo 13, ahora sí, verso 20 y finaliza. El Dios de paz. ¿De quién está hablando? 13, 20. Del Dios de paz. Diga que aquí está a tu lado. Está hablando del Dios de paz. O sea, de nuestro Dios. Del Padre Dios que resucitó a Jesús de los muertos. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo para nosotros? El gran pastor de las ovejas. ¿Cómo llegó a esto? Por la sangre del pacto. Aquí pone un nuevo término al nuevo pacto. Pacto eterno. El único pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Del nuevo pacto en Cristo. Pero, ¿qué hace Dios para nosotros? Verso 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y creo que ahí termina Hebreos. Entonces, queridos, ¿qué estamos diciendo en esta mañana? De cierto os digo. ¿Qué es la gran importancia? La gran importancia aquí es que Cristo ha establecido un nuevo pacto. Un pacto eterno basado en su sacrificio, en su muerte, en su sangre. Pero como es un pacto, Cristo establece demandas y promesas. De que Cristo muere por nosotros. De que Cristo piensa en nosotros. De que Cristo viene y nos busca. Eso es en su gracia. Y de que Él haga todo lo posible para que nosotros podamos llegar a Él y ser salvos por Él y por su sacrificio. Esa es su gracia. Amén. Pero ahora nos toca vivir el nuevo pacto. El nuevo pacto no solamente para que seamos salvos y nada más, sino el nuevo pacto nos posibilita ahora vivir con Dios. El nuevo pacto nos posibilita obedecer a Dios, lo que no hemos podido. Ahora Él nos ayuda. Eso ni siquiera he leído ahora, pero en Mateo 28, 20 dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Entonces todo esto, el Señor Jesucristo establece el nuevo pacto, ya no en la ley, sino en la sangre de Cristo. Un nuevo pacto basado en la gracia, pero con demandas y promesas. ¿Cuáles son las demandas? Hacer las mismas obras que Cristo hizo y obedecer sus mandamientos. ¿Y cuál es la promesa? No te dejaré huérfano, no te dejaré solo, yo trabajaré en ti. Pablo decía incluso, estoy convencido, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice Pablo en Filipenses también, ¿no? Entonces, el mismo Dios, el que ha resucitado, oye, si Dios ha podido resucitar a Cristo de entre los muertos, ¿será cosa difícil que pueda cambiar tu corazón y trabajar en tu vida? ¿Será difícil para Él si ha podido resucitar a Cristo de entre los muertos? No será difícil. Amén. A veces pensamos, creo que yo soy un hijo difícil de Dios. No, hay que depender de Él.
Esa es la clave, que nos entreguemos a Él, que dependamos de Él. Señor, trabájame, que estemos orando todo el tiempo, que permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, leyendo la palabra. ¿Cómo te va a enseñar el Espíritu Santo si no te llenas de las cosas de Dios, de las cosas del Espíritu, en oración, en lectura de la palabra, en congregarse, en discipularse, en capacitarse? El Espíritu Santo va a trabajar a base de esto, porque nosotros nos llenamos con Él. Amén. Los pactos llevan demandas y promesas. ¿Cuál es la demanda de Cristo? Hacer su obra y obediencia a sus mandatos. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Que el Espíritu Santo es enviado a nosotros, a nuestro corazón, por decir, a nuestro interior, para ser capacitado por el Padre y ser acompañado hasta el fin por el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Podemos tener plena confianza. Solamente se trata, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Señor, quiero ser tuyo, quiero obedecerte. Trabaja en mí, cámbiame, Señor. Y si cuesta aún más, Señor, trabaja en mí, trabaja en mí. No me sueltes, Señor, no me sueltes, Señor. Eso tiene que ser tu oración. Especialmente cuando te encuentras, no puedo, Señor. Hay más aún. Humíllate ante Él y llora ante Él y pídeselo. Señor, cámbiame, Señor, por favor. Así como Él no te va a dejar, no te deja suelto, no le dejes a Él, no te sueltes de Él. Más bien, cada vez más, agárrate del Señor. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Oh, Señor, muchas gracias. Gracias por ese lugar del aposento alto. Gracias por esta última cena. Gracias por esta tremenda enseñanza que tú has dado a los discípulos y a través del Espíritu nos lo impartes también a nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por pensar en nosotros, Señor. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias por tener esta misericordia para mirarnos, aunque hemos sido pecadores, viviendo en ignorancia de ti, viviendo alejado de ti, tal vez ni preguntando ¿qué es Dios? ¿Qué es la vida con Dios? Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por haber enviado a estas personas que me han hablado tu palabra, Señor, a través de los cuales he podido conocer, Señor. Gracias por tu palabra que con ella puedo conocer más profundamente todo lo que tú mandas, Señor. Y cómo tú me ayudas al mismo tiempo. Qué hermoso, Señor, observar. Tú tienes demandas, pero tú nos ayudas también. Es como el papá cuando dice a su hijo, siéntate en la bicicleta, pedalea, haz esto. Pero el mismo papá agarra la bicicleta para que no se caiga el niño. Así tú haces con nosotros, Señor. Nos demandas, pero al mismo tiempo nos impulsas, nos empujas y nos ayudas. Impidas que caemos. Solamente se requiere obediencia a ti, aferrarnos a ti, permitir que tú trabajes en nosotros, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.